La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 10 de octubre del año 2024. Mire, voy a hablar hoy de un tema con usted, voy a platicar con usted de un tema que, si bien no está relacionado directamente con algunas de las burradas que ha dicho la anticientífica o algunas de las tonterías de Monreal o de la disque secretaria de Gobernación y de estos sueños de opio de, ¿cómo se llama?, de Omar García Harfuch. Y tampoco, fíjese cómo son los norteamericanos de precisos. Voy a leer, porque además es una cosa. Bloomberg, que es una empresa que maneja o provee de información financiera, entre otras cosas. Su propietario es quien fue alcalde de la ciudad de Nueva York. Dice en este cable: Mexican President's Clean Power Plan dismissed a pipe dream. En inglés, la expresión pipe dream es, para decirlo en lenguaje coloquial mexicano, es un sueño de opio, pues es una locura inalcanzable. Así califican los norteamericanos hoy ese plan para combatir los crímenes o los crímenes y grupos del crimen organizado. Es decir, una locura inalcanzable. Esa es la opinión de los norteamericanos y la mía también. Si usted tuvo la precaución de ver y escuchar la plática con Ángel ayer por la tarde-noche, verá que coincido yo también con ese punto de vista. Pero voy a hablar de algo sí relacionado con la política, pero no de un tema específico, sino en términos generales. Una de las, vamos a decir, de los elementos más preocupantes de la política mexicana es la ignorancia respecto a esa actividad, vamos a llamarla de esa manera, de decenas y decenas de millones de mexicanos. La inmensa, la aplastante mayoría de mexicanos piensan que saben de política y obran en consecuencia, opinan de política según ellos. Sin embargo, su ignorancia va desde lo más elemental del tipo de gobierno que tenemos, cuántos poderes son, qué hace cada uno, cómo se designa a sus integrantes, en este caso del Poder Judicial, y también el caso de los integrantes del Poder Legislativo Federal, etcétera. Es decir, hablan con esa seguridad que solamente brinda la ignorancia completa. Y esto no es privativo de personas del común, de los ciudadanos de a pie. Esto también se da, aunque a usted le cueste trabajo aceptarlo, entre políticos encumbrados, entre legisladores e incluso entre gobernantes, sean gobernadores o sea la mismísima presidente de la República. El caso extremo es cuando alguien se aferra en algo que dijo y que es totalmente erróneo y lo defienden, valga la expresión, hasta la muerte. Hoy en México está sucediendo eso. No recuerdo yo, en los años que tengo de seguir la actividad política, de una aberración legislativa jurídica tan peligrosa como la reforma judicial, y es un absurdo tal que nadie con dos dedos de frente se atrevería a hablar bien de ella incluso. Deje usted eso. Hoy hay miles de morenistas que, en una expresión extrema de su ignorancia y su
abyección y servilismo, la defienden como si fuera lo máximo, empezando por la presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y aquellos que le digan la presidenta no saben de gramática y además no han leído el artículo 80 de la Constitución. La política es una actividad como muchas otras que se requiere estudiar para conocerla en sus partes. ¿Qué es? ¿Por qué existe la política? ¿Qué significa? ¿Qué busca aquel que hace política? ¿Qué papel juegan los partidos políticos? ¿Qué buscan los partidos políticos? ¿Cuál es su razón de existir? Y no obstante esa ignorancia, lanzan juicios sumarios en este o en aquel tema. Eso también lo hace la anticientífica. La política, y para precisar, la política real, es aquella parte de la política en abstracto que consiste en tomar decisiones, por más impopulares y dolorosas que fueren, pero que deben tomarse. Algunos hablan de la razón de Estado. Es decir, hay una decisión difícil que hay que, por ejemplo, eliminar a Osama Bin Laden, pero dicen hay que echárselo. Y el presidente Obama firmó una orden ejecutiva y le dieron gas. Y así, que un terrorista integrante de Hamas o de Hezbollah hay que echárselo al plato, que ahora hay un dron o va aviones F algo, no sé qué número, y pum, y vámonos. Esas cosas de la política real molestan a los que creen saber de política. Piensan que la política es el discurso, es el aplauso, es llegar y usted, señor gobernador, o usted, señora presidenta, le dicen los que no saben el título correcto, ¿verdad? Y usted ha venido a aplicar una forma diferente de gobernar porque con usted llegamos todas, y una bola de babosadas en número infinito. Sin embargo, la realidad de la política es cruda. La lucha por el poder, que sería, vamos a decir, el objetivo central de la política, eso de que, y usted, señor, ¿por qué es candidato a la gobernatura de ese estado? Es que yo quiero a mi patria chica, quiero a esas, no voten por ese hipócrita. No voten por él, porque es un hipócrita. La política es la búsqueda del poder y una vez que se alcanza, mantenerlo. Ahora bien, regresemos. En México, cuando las personas se enfrentan a decisiones duras, dolorosas del gobernante, en ese momento le dicen hasta de lo que se va a morir. Pero no piensan que esas decisiones son producto de una evaluación de los pros y los contras de esta alternativa o de esta otra. Eso no lo saben, o si lo saben no lo entienden, no alcanzan a comprender. En la política jamás se tiene contentos a todos. O se apoya a un grupo de ciudadanos o a una parte de la población, o se apoya a la otra. En esas condiciones, la parte apoyada va a agradecer al gobernante, al político, y los otros le van a mentar la madre. Pero esa es la política real. La gente no entiende, y si lo entiende se hace tonta, que el gobierno no crea riqueza. El gobierno lo que hace es tomar dinero de la sociedad mediante impuestos, derechos y aprovechamientos para financiar o para intentar resolver ciertos problemas. Pero siempre, siempre los problemas y las necesidades son
infinitamente mayores que los recursos disponibles para enfrentar esas situaciones y resolverlas. Hoy en México estamos ante una situación de ese tipo. ¿Qué va a suceder? Que el gobernante va a tener que cortar aquí, cortar allá y darle poquito acá. No hay otra forma. De tal manera que todos esos que babean hoy ante la anticientífica se van a encontrar con una realidad dolorosa. No tiene dinero ni tendrá dinero ni de lejos suficiente para enfrentar o para sentar las bases de una solución de los problemas que tiene este país, los cuales se han visto agravados en estos últimos 5 años, 10 meses, por la ineptitud y la sinvergüenzada y el autoritarismo y locura de López Obrador. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted encarecidamente que cuando hable de política tenga cuidado en no caer en emitir opiniones acerca de algo que usted desconoce. En todo caso, pregúntele a alguien que sabe o que al menos se dedica a la política. Pero no diga usted tonterías, cosas que no tienen el menor sustento en la política real, diaria. Los políticos son como un médico. Un médico estudia, no sé, 6 años, luego la especialidad y el servicio, 12, 14 años estudia para obtener el grado de un médico especialista en cardiología, etc. Entonces, ¿usted qué hace con eso? Lo consulta para que él le dé un tratamiento, algo, el cual usted puede desecharlo. El político, guardando las consabidas diferencias, opera más o menos así. Él, a lo largo de su vida política, 15, 20, 30 años, va aprendiendo primero cómo vaquerear a la gente y luego cómo encontrar la ruta de la menor oposición o la que genere menos rechazo por parte de grupos de la sociedad. Hoy en México, por desgracia, por 36 millones que votaron por ella, tenemos quizá una presidente mucho más incapaz, más demagoga que López Obrador, sin la habilidad de aquel hombre que era un sinvergüenza, un pícaro, un mentiroso. Pero esta mujer, que hoy es presidente de los Estados Unidos mexicanos, no tiene esas cualidades. En consecuencia, va a decir muchas tonterías, va a cometer errores garrafales y va a tomar decisiones absurdas y que le van a costar a este país miles y miles de millones de pesos. Así es que le suplico que se prepare, porque el gobierno de la anticientífica va a ser mucho peor que el gobierno del bulto que recién ha terminado este 30 de septiembre del 2024. Por eso, como decía mi mamá, termino, que Dios nos agarre confesados. Gracias y nos vemos mañana.